Elías Díaz es catedrático emérito de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y nos acompaña hoy de nuevo en Sin Distancias para seguir hablando de su último trabajo, en el que reflexiona sobre la relación entre el derecho y el poder. El análisis de las causas más remotas de la actual crisis económica será uno de los temas sobre los que girará la conversación de hoy, para la que contamos también de nuevo con Antonio García Santesmases, que es catedrático de Filosofía Política en la UNED. Buenos días, tenemos hoy con nosotros también en este encuentro, en esta conversación, a Elías Díaz, para seguir hablando de su libro El Derecho y el Poder, y de alguna forma una conversación interrumpida hace una semana, pero que lleva muchos años en estos programas de la UNED y en estas reflexiones conjuntas, en libros, en artículos, en publicaciones. Y decíamos que era un libro, este nuevo, que a diferencia de aquel de los viejos maestros, donde Elías pues hablaba más de Renato Treves y de Norberto Bobbio, y de Aranguren, y de Ruy Jiménez, y de Tierno, y de incluso figuras anteriores como Fernando de los Ríos o Besteiro, de alguna forma habla de coetáneos que desgraciadamente han desaparecido, como Gregorio Pérez Barba, Tomás y Valiente, Roberto Mesa, Luis García San Miguel. Y el otro día, pues por intentar coger un hilo, decíamos, vamos a ver, ¿qué pasó en aquel 14 de febrero del 96? ¿Cuál era el clima político cuando se produce la noticia terrible del asesinato de Tomás y Valiente? Me acuerdo yo que todavía estaba entonces en un tribunal de exámenes de la UNED en Mérida, y cuando nos pasaron el papel a los miembros del tribunal, se acaba de producir este hecho, mañana se producirá, dada la especificidad de la UNED, no se pueden suspender los exámenes, pero habrá 5 minutos de silencio, etcétera. Todas las universidades han decidido un día de luto. Entonces, claro, fue como un mazazo impresionante, ¿no? Yo había estado en el entierro de Fernando Mújica una semana antes en San Sebastián, y pues al llegar allí me habían comentado todo esto los colegas: oye, te he visto en televisión, qué barbaridad, qué tremendo. Y de pronto este asunto, o sea, fue una cosa impresionante. Pero yo quería decir, conectando con el libro, ¿cómo es posible que cambiara todo tanto, Elías, para que años después otra de las personas de las que tú hablas en el libro fuera comisario de las víctimas del terrorismo, como era el caso de Gregorio Pérez Barba, y sin embargo fuera criticado abruptamente por grupos de la derecha política, cultural, mediática? Incluso se recordara su etapa como abogado, cuando había sido abogado frente a la dictadura en el proceso de Burgos de una forma negativa. Es decir, ¿qué había pasado? ¿Qué distorsión tan grande de la realidad, que a veces hace que cuando se vive en la pura tiranía del instante y no se tiene un relato mínimo de los hechos con toda su complejidad, caben estas cosas, ¿no? Y a mí me parece que también ahí hay un punto para ver un poco el clima de diferente. En aquel momento, como decíamos el otro día, los trabajos de Tomás y Valiente reflejaban una cierta agonía interna en aquel momento de crisis del Estado con los GAL. Y sin embargo ahora tenemos una crisis distinta, es decir, una crisis vinculado a los nacionalismos periféricos, el tema de Cataluña. Este verano Elías Díaz, en un periódico asturiano, toda página, le hacían una entrevista sobre el problema del secesionismo de los ricos. Y entonces ahí, cuando hablas de Gregorio Pérez Barba, hablas de su libro La España Civil, hablas de cómo él veía que había como 3 elementos que distorsionaban, que iban en contra de esa España civil, pues el reciclaje de una derecha política por un lado, pero por otro lado el problema de los fundamentalismos religiosos, a los que después podremos hablar, y el problema de los nacionalismos. Tipo de cómo se puede encajar ese punto, cómo se puede recoger este nuevo desafío, qué se puede aprender de la reflexión de Tomás y Valiente sobre la nación de naciones, él que había trabajado tanto en los decretos de Nueva Planta y cómo se fue construyendo el Estado en España, él que estuvo en reflexiones en el Tribunal Constitucional sobre todos estos temas, y las reflexiones del propio Pérez Barba ante este nuevo reto con el que nos encontramos. Hay 2 partes que yo diferenciaría, me parece, en este momento actual de la crisis. Bueno, a mí ya el abuso del término crisis
me parece que habría que ser consciente de él y corregirlo, porque, claro, crisis es un momento concreto de la batalla o de la enfermedad en términos griegos, y claro, nos estamos acostumbrando a vivir permanentemente en la crisis, y en la crisis nos está. La crisis es algo, el momento crítico, bueno, y vamos a ver cómo se puede ordenar. Yo subrayaría, enlazando con lo anterior, empecemos por el tema del nacionalismo. Bueno, a mí me parece que ahí hay una vuelta, digamos, cuando el Estado-nación es débil y España está en esa situación, pero en general también cuando en el mundo impera, digamos, la confusión o la mala orientación o la no clarificación sobre lo que pasa. A mí me parece, en cierto modo, que las viejas aspiraciones, bueno, viejas del siglo XIX, pero claro, todo el mundo lo puede enlazar con el siglo XVIII o con la Edad Media si quiere, pero en fin, todos esos particularismos adquieren nueva fuerza amparándose o aprovechándose la debilidad de los estados nacionales, los problemas inmensos que tienen los estados nacionales y también la descomposición, a pesar de la globalización, la descomposición y el embarullamiento de la sociedad internacional. Es decir, la gente se refugia ya no solamente en el estado, en la nación suya propia, menor, sino que ya es la pequeña comunidad o la familia o los amigos o uno mismo, sálvese el que pueda. O sea, hay una involución de tipo particularista que procede, por eso yo lo iba a llevar al segundo tema, procede de la mala situación del mundo. Y ahí es donde yo creo que habría que enlazar que la crisis actual tendría que situarse, no que haya surgido solo en el año 8. La crisis del año 8 es una crisis producida en y por el capitalismo, digámoslo claramente, o si se prefiere por una economía global y de un capitalismo global, un capitalismo financiero especulador, y yo ahí situaría el problema. Y por tanto no es que sea el 8, es que esto viene desde los años 80. Ahí siempre vuelvo a sacarlo, pero es porque me parece justísimo. Ahí yo resaltaría siempre esas tres fechas del año 78, Wojtyła al pontificado romano, 79, Thatcher, líder del gobierno y presidenta del gobierno del Reino Unido, y al año siguiente, el 80, Reagan en Estados Unidos. Es decir, son 3 años seguidos y son 3 personajes que van a dominar de alguna forma el mundo a partir de ese momento. Claro, detrás de ellos, y reenviaría, por ejemplo, a la obra de Susan George, con análisis muy serios y con muchos datos de que, claro, detrás de estos no es 3 personajes que individualmente tuvieran esa ocurrencia. Detrás de Thatcher y Reagan está todo un mundo de recuperación frente a las izquierdas que habían llegado mejor o peor, y la socialdemocracia y el estado de bienestar que había llegado hasta los años 70, la crisis del petróleo del 73, pero en fin, había aguantado esos años del 73-75, bueno, a partir del comienzo de los 80 empieza otro mundo, el mundo de los neoliberales, el mundo de los neoconservadores, de la economía especulativa, economía financiera, sociedad global, las nuevas tecnologías que facilitan todo eso. Y yo creo que si no se sitúa la crisis del 8 hasta nuestros días en ese contexto, entonces no se ve bien que esa economía es la que había venido a sustituir desde los años 80 al welfare state, al Estado social, a los partidos socialdemócratas y, en definitiva, a las izquierdas en posiciones de gobierno y en posiciones de influir sobre las circunstancias. Por eso me vuelve a parecer irresponsable no resaltar que la transición española y la Constitución española se hace bajo el imperio enseguida, y cuando llega el PSOE al gobierno en el 82 están ya Wojtyła, Thatcher y Reagan. Es decir, claro, un pobre país llamado España y un gobierno socialista, Felipe González, y la transición tiene que habérselas con ese mundo, el mundo de los neocons y el mundo de los teocons, y por tanto una línea que va a dificultar, digamos, un socialismo como el de los años anteriores. Socialismo que, no olvidemos, Przeworski, que es un nombre dificilísimo de pronunciar, pero en fin, Adam Przeworski, está señalado una cosa muy dura
yo creo que un poco exagerada, pero que hay que tenerlo en cuenta, que es la fase anterior. Me dirás, no nos vayamos muy atrás porque no nos da el programa para más, pero la sintetizo muy rápidamente, porque es que si no se entienden las cosas. Desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta el 75, hasta el 73. Bueno, ahí dice Perchovsky, bueno, hay tres fases. Una fase del reformismo. Bueno, el reformismo, que o bien unos con nacionalizaciones, o bien de una manera menos radical si se quiere, pero bueno, los partidos de izquierda, los partidos socialistas democráticos, están en la fase del reformismo, que ese reformismo cumple una función muy importante, etc. Pero dice, hay una segunda fase de una evolución, o más bien involución de todo eso, porque el resultado fue lo que acabo de decir, Thatcher, Reagan, etc. Hay una segunda fase de remedialismo. El capitalismo está ahí, pero bueno, se han logrado reformas muy importantes, y hay una segunda fase de decir remedialismo. Vamos a redistribuir mejor, no queremos ya destruir el sistema capitalista, sino que vamos a introducir reformas y remedios para avanzar. Pero lo malo de este asunto es que la tercera fase que señala Perchovsky es la de la resignación. Es decir, la resignación socialdemócrata. No se puede hacer más, estamos dentro del sistema, tenemos que intentar salvar lo que se pueda salvar, pero una fase que a mí me parece excesiva. Me parece exagerada, porque yo creo que ya desde el principio el reformismo no es, digamos, lo que un socialista democrático aspiraría, sino como primera fase. Aquí se invierten los términos. Fue la primera fase, que era la única posible y la mejor. El remedialismo ya fue, digamos, menos de lo anterior, y ya la resignación, es decir, la chateña esperanza, porque el socialismo, el estado del bienestar no tiene más posibilidades. Bueno, entonces yo diría que unido el sálvese el que pueda nacionalista en un mundo dominado por estos elementos, porque a partir de los años 80 lo que se instaura es ese tipo de economía y de sociedad y de mercado, etcétera, desregulado, donde los partidos socialistas ya no ya en el remedialismo, sino ya en la resignación, bueno, pues gobiernan y hacen lo que pueden. Yo no querría decir con esto que dentro, por ejemplo, el Partido Socialista, desde la época de Felipe González, entre otras cosas, porque estoy hablando, como eres tú, con un crítico de todo esto, yo creo que no se puede utilizar eso que yo estoy diciendo para decir luego Felipe González, los socialistas en los años 80 ya no podían hacer más. Bueno, algunos hicieron más, pero por lo menos simbólicamente sí se podían explicar mejor las cosas. Ahí quizás incluso diría que hay una a veces de las discrepancias que podamos tener el entrevistado y el entrevistador dentro de las líneas socialdemocráticas o del socialismo democrático, es bueno, tener más o menos en cuenta de que en el mundo lo que prevalecía ya en la izquierda era una cierta resignación, que es cauce para oportunismos, corrupciones, etcétera. ¿Te parece, Elías, para animar a Porque eso es lo que lleva a la crisis actual? Para animar a los oyentes también a entrar en temas que están en el libro, efectivamente está muy claro que lo que dices, el incremento a partir de un determinado momento de la crisis de 2007-2008 ha provocado de alguna forma un resurgimiento de distintos tipos de identidades. Tú decías el refugio en la nación, otros en la comunidad, otros incluso en la propia vida privada. Pero sí que me parece a mí también importante otro tema que continuamente está en el libro, no solo en diálogo con Gregorio Peces Barba, sino continuamente está en el libro, en el debate sobre justnaturalismo, positivismo, y que me gustaría decir algo, que dijeras algo en este segundo programa, que es el problema de esa conexión entre ese mundo neoliberal de defensa de la primacía del mercado sobre el Estado, de lo privado sobre lo público, de la empresa sobre el sindicato, pero conectado con una especie de reconstrucción también, unos le llaman neoconservadora en lo moral, otros le llaman directamente teocón, digamos, de una especie de resurgimiento de algo que en ocasiones es fronterizo con el fundamentalismo religioso. Tú ahí le has dedicado muchas páginas en el libro, le dedicas también páginas incluso hablando, porque el libro tiene esa cosa de pronto de poner como ejemplos que muestran una situación de la posición cuando la Universidad de Perú le va a dar un homenaje, un doctor honoris causa a Gregorio Peces Barba, y hay toda una rectificación, una llamada al orden por parte nada menos que el entonces secretario de Estado, ¿no? Tarcisio Bertone, para decir dónde van ustedes, sería visto por la Santa Sede con una enorme preocupación y perplejidad que una persona de este tipo se le hiciera ese tipo de puesto, etcétera. Entonces, claro,
es verdad que ahí hay, tú que habías vivido pues todo lo que fue Cuadernos para el Diálogo, tú que recuerdas al agnóstico tierno y al cristiano Ruy Jiménez y lo que fue Cuadernos para el Diálogo y el influjo que en él tuvo Juan XXIII, que eso es otro mundo, eso es otro tipo de instancia religiosa dentro del mundo católico que conecta a la vez con un resurgir del fundamentalismo en el mundo islámico, todavía muchísimo más peligroso. Es decir, hay todo un proceso ahí que me gustaría que también se dijera algo porque afecta a la cultura política, pero afecta también al problema de la primera parte del libro, a la fundamentación de la moral y a la fundamentación del propio derecho. Bueno, yo parto, no es que parta de esto a priori, sino que para ofrecerlo en ya propuestas ya claras. Aquí, mi posición sobre las religiones es que, salvando individualidades, y en muchos casos no solamente acertadas, sino heroicas, pero mi posición sobre las religiones es que las religiones son, como ponen, un elemento ideológico, más bien con tendencia, no os lo digo moderadamente, con tendencia conservadora. En cierto modo es ineliminable que un mundo construido desde las perspectivas de una divinidad que, en fin, que lo sabe, que todo lo sabe, que todo lo comprende y que todo lo determina, pues bueno, yo no haría más disquisiciones sobre el tema religioso, pero más bien mi actitud es más bien que las religiones son un elemento de conservadurismo. Y esto se ha incrementado también otra vez en el mundo actual. Cuando yo cito esos 3 años, esos 3 nombres, la gente me dice, bueno, Reagan, Thatcher sí, pero ¿por qué Wojtyla? Y entonces, claro, ¿por qué Wojtyla? Wojtyla parece metido ahí un poco. No, sí, Wojtyla es porque está muy en relación con ese mundo. Antes había habido otras cosas, en fin, Juan XXIII, etcétera, pero digamos que rompían la línea áurea de lo que son las religiones y desde luego la religión católica y en nuestro ámbito, sobre todo en el ámbito español. Ahora, tanto neoliberales como neoconservadores, los teocons, los religiosos, de lo que estamos hablando aquí ahora, ambas perspectivas, el neoliberal economicista y el teocon fundamentalista, es decir, los nombres que hemos dicho antes, los dos tienen un elemento común. Habrá otros seguramente más profundos, pero hay un elemento común, es no al Estado. Vamos a ver, no al Estado, no es que digan que no tiene que haber Estados, pero limitación a los Estados. Los neoliberales, evidentemente, que el Estado no intervenga, que no regule, que no sea tal, y por lo tanto ahí no hace falta perder más tiempo diciendo que los neoliberales, el Estado mínimo, etcétera. Bueno, pero claro, es que y se une a lo del justnaturalismo que me preguntabas, es que claro, los neocons, los fundamentalistas religiosos, lo que está diciendo es lo que decía Tomás de Aquino en el siglo XIII, que el Estado no puede legislar sobre materias que están ya resueltas en la determinada religión de que se trate. Por lo tanto, no es que digan, yo esto siempre lo subrayo mucho esto, no es que digan que, por ejemplo, la legislación sobre el aborto le parece injusta a Wojtyla. Es lógico y normal, yo lo entiendo. No dice que es injusta, dice que el Estado no puede legislar y que si legisla, eso no es ley. Recordemos el siglo XIII, Tomás de Aquino, es decir, y la ley positiva, que no coincide con la ley natural, no es ley. No es que diga es injusta, subrayo mucho esto. Y ese es el justnaturalismo en su expresión teológica más radical, que vuelve con Wojtyla. Y la aprovecha sobre todo para además, como él era un hombre de acción, claro, para ir contra el socialismo, o el socialista de los países del este, es decir, bueno, contra el comunismo, para entender a los países de la órbita comunista. Pero claro, Wojtyla, de paso, por la misma lógica de sus argumentos, lo que va también es desarmando al socialismo democrático occidental. Por lo tanto, hay esas coincidencias. Pero el no al Estado, o el decir el Estado tiene que subordinarse a las leyes del mercado o a las leyes naturales religiosas de la moral. Claro, yo cuando esto lo explicaba en la universidad, enseguida, cuando algunos entusiastas querían decir sí, que así debe ser, que hay que someterse a esto, bueno, y en la yihad islámica, en la Sharia islámica, entonces cada religión, cada Estado tiene que someterse a la religión preponderante en ese sentido. Bueno, entonces, claro, si no se recupera, digamos, el poder civil, el laicismo, ante estas dos perspectivas de los neocons y de los teocons, que son las que han prevalecido en todos estos años y que son las que están detrás de la crisis, sobre todo, claro, los neocons. Todos sabemos cómo se produce la crítica de los Lehman Brothers y de los de Madoff, etcétera. Bueno, pues una desregulación, más que regulación, diríamos coloquialmente, un desmadre, y la palabra vale, ¿no? Un desmadre del capitalismo, de los contratos de basura, de los preferentes en los bancos, es decir, una absoluta
paradójicamente no hay regulación sin la dislocación. Por eso se ha hablado del anarcocapitalismo. Algunos lo ensalzan, pero para mí me parece que es la denominación que más directamente lleva esto. Por lo tanto, ese mundo en declive o no de la socialdemocracia y Estado del Bienestar, pero tenía problemas el Estado del Bienestar. De esto, por ejemplo, discutíamos mucho con Luis García San Miguel, porque él decía, bueno, sí, todo esto, pero ¿cómo vais a solucionar esto? Le gustaba hacer de acicate un poco. Bueno, Roberto Mesa, ya que estamos los cuatro que estamos hablando de Roberto Mesa, es muy importante porque en aquellos años dorados de la socialdemocracia nos recordaba a todos, y me parece que era muy importante, que bueno, que la socialdemocracia europea y el Estado del Bienestar europeo tenía ahí detrás el colonialismo. Claro, ahí, Roberto Mesa era un luchador. ¿Te refieres ahí a Vietnam, a Palestina, sí, las cosas que claro, él había trabajado? Pero incluso aunque no lo escribiera, sí, con artículos lo tiene también, pero recordar todo lo que fue el colonialismo del Imperio Británico, de los belgas, de los franceses. Yo te quería decir todo ese mundo se está en ese debate con Luis García San Miguel aparece esa pregunta de que cómo sería, cómo lo vais a arreglar, qué tipo de socialismo sería, si es liberalismo. Pero hay otra cuestión que me ha impresionado, ¿no? Que sobre todo para alumnos de filosofía yo creo que puede ser de interés. Y es, efectivamente, en esta posición tuya que queda clara, nítida y que ahora se expresa muy bien, de decir, bueno, en general, desde el punto de vista, las religiones considero que han jugado un papel más bien conservador. Entonces, ¿desde dónde se fundamenta la moral? Y ahí es donde tiene cierto interés este debate permanente tuyo con García San Miguel, donde dices, bueno, estábamos ahí Hume o Kant. Y entonces ahí llevas a todo un debate cuando él plantea el problema del emotivismo, cuando él plantea después el problema del utilitarismo, frente a la idea kantiana más de la autonomía moral, de la moral del deber, etcétera. Y bueno, todo eso está unido al problema de qué lugar ocuparía el pluralismo por un lado, el relativismo por otro. Lo digo porque, claro, el libro tiene una enorme cantidad de reflexiones específicamente filosóficas, libertad negativa, libertad positiva, qué es una sociedad abierta, cómo se fundamenta la moral. Pero me gustaría que dijeras algo de este viejo debate tuyo con García San Miguel, cómo se fundamenta la moral. Yo diría que modestamente me apoyaría en Kant, es decir, modestamente me consideraría kantiano. A mí me parece que en Kant están las bases para luego continuar. ¿Qué quiero decir con esto? Por si se nos acaba el tiempo. Fundamentalmente la autonomía individual, es decir, la autonomía de la voluntad, la autonomía de la moral individual, el ser humano como agente moral. A mí me parece que esto es fundamental. Es decir, que el considerar al ser humano como alguien que decide, por eso cuando se oye la falsedad del derecho a decidir, no hay ningún demócrata que no apoye el derecho a decidir. La base de la democracia es el derecho a decidir, es decir, la autonomía de la voluntad. ¿La justificación cuál es? Pues la libertad y la autonomía de la voluntad, el ser humano como agente moral. Y estos son los que tienen que decidir, claro, de ahí viene y se trata en el libro. No hay límites. Bueno, yo más que de límites me gusta hablar de imperativos de coherencia desde este principio, el ser humano como agente moral. Es decir, los límites van surgiendo de la necesidad de hacer real esa libertad para todos los seres humanos. Observará el entrevistado que con esto estoy haciendo referencia incluso ahora que se ha publicado el libro, habéis publicado el libro sobre nuestro querido amigo Luis Gómez Llorente, bueno, que él incluso pone como algo dentro incluso del pablismo, me ha gustado reconocer, leyéndoos a vosotros en este libro, como esta idea kantiana de que lo que trata el socialismo es de hacer real para todos esto, es decir, todos somos agentes morales, sí, pero ¿qué agencia moral o qué autonomía de la voluntad tiene el que no tiene trabajo, el que no tiene una mínima posibilidades de cultura? Es decir, que entonces yo ahí enlazaría el buen liberalismo kantiano, que en definitiva es autonomía de la voluntad con autorrealización personal también, o sea, el ser humano como ser defines. Yo diría que a partir de Kant el socialismo viene necesariamente por imperativo de la coherencia del propio sistema. Es decir, si eso es así de importante, que lo es en Kant y lo es en todos, porque todos queremos decidir y todos reclamamos que la fase última, hasta para destruir la democracia, yo quiero decir, la destruimos nosotros, pero no uno que venga de fuera. Es decir, hay que tomar decisiones. Y lo importante de eso entonces, a partir de Kant, que es el socialismo, y por eso he citado a Luis Gómez Llorente y hasta a Pablo Iglesias, pues el socialismo es hacer real a Kant.
abusando un poco de que Pablo Iglesias no había ido a Cannes, pero en fin, pero Luis Llorente seguro que sí, por lo menos lo llevaba adentro, ¿no? Y por tanto, yo creo que ahí está la pregunta a la fundamentación. Me dirán, bueno, relativismo, surgen problemas, en todo hay problemas, pero nadie renuncia a la autonomía de la voluntad. Que le dirán luego, pero entonces si decís esto es que cabe todo, no hay ningún límite. Yo diría los derechos humanos, más que límites a la autonomía de la voluntad, los derechos humanos son consecuencia coherente y lógica de la autonomía de la voluntad, del ser humano como agente moral, y por lo tanto son más bien construcciones positivas, por eso lo de la libertad negativa y negativa, son construcciones más bien positivas, lógicas, coherentes, derivadas de la autonomía de la voluntad, derivadas de Kant. Y sin embargo, cuando se dice no, no puede entrar, se ve una visión negativa. Es decir, usted tiene autonomía, pero no puede entrar en esto. Bueno, si ya sé que no se puede entrar en esto y que las cosas tienen su lado relativo, pero yo, por lo menos, construyamos derechos humanos donde todos los seres humanos van a poder manifestar su voluntad, su razón moral de manera constructiva y positiva. Bueno, pues vamos a tener que dejarlo aquí. Agradecemos a Elías Díaz su presencia un año más en este programa que organiza la Facultad de Filosofía, y efectivamente les invitamos a nuestros oyentes porque el libro tiene muchas perspectivas, de interés desde la perspectiva de la historia de la transición, desde los que estén interesados por el papel de los intelectuales, pero también, como se ha visto al final, desde esta idea de la fundamentación de la moral, de todo este debate, por ejemplo, que tiene el libro con Garzón Valdés y con Manuel Atienza sobre el problema del coto vedado, sobre el problema de si hay algo que está por encima de los parlamentos, cuál es el lugar de lo prepolítico, y desde luego en esta evocación a Luis Gómez Llorente y a la propia idea que también tenía Peces Barba, que aparece en el libro recordando a Fernando de los Ríos, de la libertad de conciencia, es decir, de qué tipo de libertad quiere el capitalismo al hacer al hombre esclavo y a la mercancía libre, qué libertad quiere el socialismo al hacer precisamente a la conciencia libre y disciplinar la mercancía. Son dos formas distintas de entender la libertad y de entender la conexión entre liberalismo y socialismo. Bueno, Elías, pues muchas gracias por acompañarnos un año más en este programa. Gracias a vosotros por esta invitación una vez más.